Bueno, antes de comenzar en sí con el texto, o con varios versículos, comentar que he estado en un congreso mundial en Málaga a finales de junio, que reunió a enfermeras de los 5 continentes. Estuvimos unas 300 personas de 40 países diferentes, hablando y reflexionando acerca de temas como la ética, los dilemas éticos en la práctica profesional, las intersecciones entre la fe y la práctica profesional, también el impacto que tiene en estos momentos el movimiento de sanitarios por países, ¿no? Lo que sucede es que ahora mismo los países occidentales están atrayendo a sanitarios de países en vías de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está desempoderándose esos países, ¿no? A nivel sanitario, y eso está teniendo consecuencias muy importantes. En fin, temas muy candentes, y luego ha sido la oportunidad de conocer a gente de los 5 continentes y te das cuenta de que la fe, el Evangelio, no está hecho para quedarse en un libro, en un texto, no está hecho para que simplemente reflexionemos y nos dejemos apabullar por su riqueza y simplemente nos haga un impacto personal, sino también está hecho sobre todo para que corra, para que fermente la sociedad, para que impacte en la sociedad y más allá de los límites, ¿no?, de las iglesias locales. Entonces, fue muy interesante y, bueno, si os interesa estos temas, ya os diré dónde están colgadas todas las charlas. Están en inglés, excepto las mías, que están en español. Bueno, vamos a ir con el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro muy conocido. La verdad es que es una narración que podría dar de sí para un guión de una película, de una serie. ¿A que sí? Porque es un texto que uno lee y que enseguida puede reconocerse en él. Hay textos que son apabullantes, ¿no?, que presentan a Dios como ¡buah, todopoderoso, que ¡buah, hay un montón de señales! Y uno se queda así. ¡Oh! Y en cambio, cuando lees el libro de Ruth, tienes la sensación de que quieres conectarte con él. Que de alguna manera lo que está pasando allí te ha pasado a ti en alguna medida. Y por tanto ese libro tiene una autoridad intrínseca, por así decir, que hace que, este libro dice cosas importantes, dice cosas serias. Solamente contando una historia, tiene muchas verdades, así decir, con mayúsculas, y sobre todo trata varios temas, pero hay uno que trata, que es el tema de la intimidad. ¿Cómo se construye la intimidad? ¿Dónde nos lleva la intimidad? Mirad, Ruth nos enseña algo importante, algo que creo que experimentamos todos en mayor o menor medida, y es lo siguiente: la vida está marcada por los desplazamientos. Y me explico. Por ejemplo, la gente que habéis venido a otros países, a España, esto os ha marcado. De hecho, si hicierais historias, si os dijeran, bueno, nárrame tu vida, cuéntame tu vida, seguramente este evento, ¿no?, el viajar a otro país, que aunque compartamos la lengua es diferente, os ha marcado. Y también no solamente hay desplazamientos exteriores, ¿no?, en el cual nos movemos geográficamente, como hizo Ruth, que se movió. También Noemí se movió, ¿no?, cuando fue a Moab. Sino también desplazamientos interiores, que tienen que ver con itinerarios que todos, en alguna medida, experimentamos. Y la forma de saber cuáles son esas señales, ¿no?, esos jalones, esos eventos importantes de tu vida, solo tienes que coger una hoja en blanco y escribir tu vida. Escríbela con tus palabras. Verás que lo que te viene a la cabeza son momentos importantes que te han marcado y te marcan. Y muchas veces esto no tiene que ver con grandes señales, ni con grandes poderíos, ni grandes transformaciones, sino con la vida cotidiana. Esto vamos a verlo a través del libro de Ruth. Para ello, vamos a leer este texto
que incluye el versículo 16, que es como el versículo central, vamos a decirlo así, el que quiero que recordéis, pero también estos, que dice así: Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, con mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. El libro de Ruth narra una historia bastante cotidiana. Sabéis que comienza con una sequía en Judá, en el pueblo de Israel, y Noemí y su marido, Elcana, tienen que emigrar a un país que los israelitas desprecian, que es Moab. No sé si conocéis por qué los israelitas despreciaban a Moab. Despreciaban a los moabitas porque para ellos, cuando narraban la historia del origen de Moab, Moab se originó en un incesto. Por tanto, era lo peor de lo peor. Irte allí era decir: he fracasado en la vida aquí y tengo que buscarme la vida en un pueblo que odiamos. No se puede caer más bajo. Sin embargo, Elcana y Noemí van a Moab y allí prosperan. Tienen dos hijos, que se casan con dos moabitas. Lo peor de lo peor para el bienpensante israelita, ¿no? No solamente te has ido a Moab, sino que encima tus hijos se han casado con dos moabitas. Pero fijaros, mueren los dos hijos, muere el marido, y sabéis que la vida de una viuda en aquellos tiempos era muy difícil, por no decir imposible. Por tanto, Noemí se plantea volver de nuevo a Israel, donde ha oído que parece que hay progreso, que ha vuelto el desarrollo, la riqueza, y sus dos nueras le acompañan. Pero llega un momento en que Noemí les dice: a ver, hijas mías, pensad con la cabeza. ¿Cómo vais a volver conmigo? Seríamos ya 3 viudas, y vosotras sois moabitas, consideradas lo peor de lo peor en el pueblo donde voy. Yo lo voy a pasar mal, vosotras ni te cuento. Y entonces cuando Orfa usa la lógica y dice: no, yo me vuelvo a Moab, a lo que conozco, y en cambio Ruth hace una decisión irracional, vamos a decirlo así, que supera la lógica. Dice: no, yo me vinculé a tu familia, yo soy fiel a mi palabra, iré contigo. Y voy hacia lo desconocido. Mirad, si tuviéramos que resumir el libro de Ruth, si os dijeran cuál es la idea clave del libro de Ruth, pues la expresión que mejor le resume es esta: más cerca. Recordad, más cerca. Ruth nos narra cómo ese proceso de ella tiene que ver con estar más cerca de Noemí, más cerca de Boz, más cerca de Dios. Y en esa
construcción de la intimidad es donde se fragua el núcleo del libro de Ruth. Y creo que no descubro nada nuevo cuando hablamos de la importancia que tiene la intimidad en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, vosotros sois padres y estáis construyendo la intimidad con vuestro hijo. Y la forma en que construyáis la intimidad con vuestro hijo va a hacer que él aprenda a experimentar la intimidad de una forma determinada. La forma en que construimos la intimidad nos marca como personas. Nos marca como personas. Y todo esto que estoy diciendo se puede escalar, se puede de alguna forma proyectar sobre lo que podría ser la intimidad con Dios. De hecho, frecuentemente proyectamos sobre nuestra relación con Dios la relación que hemos tenido con nuestra familia. Frecuentemente, esa visión de tener un Dios castigador, exigente, y a veces tiene que ver, no siempre, pero a veces tiene que ver con una experiencia de la intimidad que va en ese sentido, culpabilizante. Por eso, cuando estamos construyendo la intimidad con nuestros hijos, o con nuestras parejas, o con nuestros amigos, con nuestras amigas, démonos cuenta de esto. Que en la medida en que la construyamos, esto también se va a proyectar en la relación con Dios. Y ahí también hay una vuelta, es decir, la manera en que entendamos la intimidad con Dios puede también alumbrar nuestra intimidad. Bueno, vamos a ir hablando un poco de esto. Vamos a hablar del contexto de Ruth. Algo hemos mencionado, ¿no? Pero palabras clave de este libro: migración, pérdida, dolor, elección y fidelidad. Vamos a recordarlas, ¿no? Migración, pérdida, dolor, elección y fidelidad. Es un libro que comienza con pérdida y dolor y termina con alegría, con shalom. Luego ya lo veremos. ¿Qué ha pasado en medio? Dentro del contexto de Ruth también vamos a hablar del contexto social. Sabéis que la vida de una viuda en aquellos años era prácticamente imposible fuera de la tutela de un varón. Por tanto, las viudas normalmente quedaban, si no estaban recogidas por un varón, quedaban en la absoluta marginalidad. Muchas de ellas eran pobres, vivían en unas circunstancias muy difíciles, y por eso Noemí trata de hacerles ver las consecuencias que tendrá para ellas si las siguen. ¿Vale? Iba a ser difícil en Moab, mucho más difícil en Israel. Como hemos comentado, los israelitas veían a los extranjeros de forma sospechosa, en general. Y aunque es verdad que en el Antiguo Testamento se habla de los extranjeros insertados, de los extranjeros prosélitos, tararí, tarará, en general la cultura israelita, la cultura era como muy de sospechar del que venía de fuera, de no fiarse. Si encima eran de Moab, ni te cuento, puesto que el origen estaba en un incesto terrible de Lot. Por tanto, un pueblo mancillado de esa manera podía contaminar a todos los demás. Y por tanto, no hay que tener ningún tipo de relación con ellos. Ningún tipo. Y vemos otro tema muy importante, es la infecundidad. Me explico. El que una mujer no tuviera hijos era un auténtico drama en aquellas sociedades. Fíjate cómo se presenta Noemí. Se presenta sin hijos porque han muerto. Pero sus hijos tampoco han tenido descendencia. Se presenta con una nuera que no ha tenido descendencia. Y encima es moabita. Y pretende sobrevivir en Israel. Hay que confiar mucho
en que Dios la sostendría y en la justicia de Dios para dar estos pasos. Vamos a hablar de los valores dominantes. La sociedad de entonces está conformada por 3 grupos de valores. Unos tienen que ver con la producción. Esto es importante entenderlo. Cuando uno ocupaba la cúspide de la pirámide, cuando era productivo o productiva, cuando además era reproductivo o reproductiva. Por tanto, la infecundidad descendías en el escalafón social. Y luego estaban los conceptos de honor y vergüenza, ¿no? Típicos de las sociedades mediterráneas. Esto era el ambiente en el que se va a mover el libro de Ruth. Hemos comentado que Ruth lo que hace es, lo que le guía es este principio, estar más cerca de Noemí, más cerca de Boz, luego veremos el personaje de Boz, más cerca de Dios. Y hay varias lecciones que contiene el libro de Ruth. Yo voy a mencionar 5. Primera, la intimidad es una opción, no una obligación. O, dicho de otra manera, intimar no es intimidar. Si uno quiere construir intimidad con alguien, no puede obligar, no puede intimidar. Pero desgraciadamente los seres humanos a veces hemos usado el recurso de la intimidación para construir intimidad. Esa intimidad no es posible. No es posible. ¿Cuántas parejas tienen dramas sobre esto? Cuando pretenden construir la intimidad de forma forzada, intimidando al otro, no dejándole escapatoria, vamos a decirlo así, no dejando que se desarrolle, no dejando, yo te marco aquí todo. Así es imposible construir intimidad. Fijaros que Noemí nunca obliga a Ruth. Es más, le hace ver las consecuencias que van a tener sus decisiones. Y Ruth, de forma voluntaria, es la que decide: yo quiero seguir contigo, yo quiero seguir construyendo contigo, yo quiero seguir teniendo una relación íntima contigo. Es puramente voluntaria. Por eso es curioso que en el Antiguo Testamento, cuando Dios, el Dios del pacto, trata de hacer ver a Israel que ha pecado y que tiene que volver, que se vuelva a él, Dios jamás la amenaza, sino que usa palabras en los profetas como seducir. Qué curioso, ¿no? Dios quiere seducir a Israel para que Israel voluntariamente quiera volver a construir la intimidad con él. Ruth lo que hace es ser coherente con la decisión que ha tomado en el pasado. Se vinculó a la familia de Noemí, quiere seguir vinculada en estas circunstancias, quiere hacer firme esa elección voluntaria, y eso es lo que va a marcar la diferencia a lo largo del libro, como vamos a ver. Segunda idea. La intimidad libremente escogida es vinculante. Cuando construimos intimidad, no es que decimos, yo sí, pero no. No, si construyes intimidad es sí, pero sí. Porque la intimidad es vinculante, sea la intimidad de la amistad, de la pareja o la intimidad con Dios. Si decimos que queremos conocer a Dios y tener intimidad con Él, esa intimidad libremente escogida es vinculante. De tal manera que uno ya no puede hacer lo que quiera,
sino hace todo aquello que cuide, que proteja, que alimente esa intimidad. Y de aquí se deriva la interdependencia. La intimidad nos cambia, querámoslo o no. ¿Por qué? Porque es imposible no verse afectado por ella. Imposible. En tercer lugar, la intimidad implica riesgos desconocidos. Ruth tomó una decisión de ir con Noemí. Supongo que había riesgos que sí calculó. Quizá pensó, bueno, voy con Noemí, peor que en Moab no voy a estar, porque también me van a tratar mal. Con Noemí al menos la conozco, más vale malo conocido. Yo que sé lo que pensó Ruth. Voy a estar con ella, ¿no? Es decir, había riesgos calculados, pero otros que no estaban calculados. Para nada. Y eso sucede con la intimidad. Cuando tú construyes intimidad con alguien, sea de la amistad, sea de la pareja, sea con Dios, sea lo que sea, allí va a haber cosas que no esperas y que no vas a poder controlar. Que no vas a poder decir, no, yo lo tengo todo controlado, tengo todo planificado. Va a salir todo como yo quiero. No va a ser así. Te va a sorprender lo que te vas a encontrar. Nadie que pretenda estar más cerca de puede desvincularse del riesgo que ello conlleva. En cuarto lugar, la intimidad es generosa. ¿Recordáis qué es lo que pasó? Sobre riesgos. Voy a comentar un detalle que aparece en el libro de Ruth, que es muy interesante. Y es que, sabéis que ellas llegan allí, a Israel, nadie las quiere, y deciden espigar. ¿Qué es espigar? Espigar es cuando se cosechaba, no se cogía en Israel todo y dejaba uno limpio el campo, sino que había espigas que se dejaban y que no se recogían. Y el objeto era que los pobres pudieran ir y pudieran espigar, es decir, coger esas sobras y vivir de las sobras. Y hay un detalle en el cual sabéis, ¿no?, que Noemí es muy lista, porque Noemí controla todo muy bien, y sabe, no, necesitamos que nos saquen de este pozo. Y entonces quiere apelar a la ley del levirato. ¿Sabéis cuál es la ley del levirato? Que era que cuando un familiar quedaba sin descendencia, el familiar más cercano estaba obligado a casarse con la mujer y tener hijos con ella para que no se perdiera la descendencia. Es una tradición muy antigua, no es israelita como tal, es más antigua, pero Israel la asumió. De tal manera, recordáis el caso de Judá, ¿no? Judá y Tamar, la historia de Judá y Tamar, que es muy interesante también para ver cómo se configura el levirato. Pues ahora mismo Noemí quiere eso, quiere que un familiar le saque de ese pozo. Y Boz es un familiar lejano que tiene allí un campo, que tiene gente, o sea, que tiene dinero, que tiene posibles, y entonces se pone allí a espigar con Ruth. Y cuando los obreros de Boz le dicen, oye, que hay 2 mujeres aquí que están espigando, dice Boz, déjalas. Es curioso cómo Boz siempre es una persona que es generosa. No aparece como un rácano. No, que solamente cojan esto, pero no. No, siempre da de más. Luego veremos que esto lo llevará hasta sus últimas consecuencias. Y fijaros el detalle. Noemí urde con Ruth una estrategia. ¿Cómo vamos a convencer a Boz de que nos saque de este pozo? Hija mía, le viene a decir, voy a hacer una paráfrasis, ¿vale? Hija mía, tú eres bella y eres joven. ¿Qué más quiere Boz que esto?
Así que vamos a intentar convencer a Boaz. Y sabéis que aprovechen una circunstancia y es cuando se produce la cosecha, ¿no? En la cosecha, cuando se recogía la cosecha, todo el mundo estaba alegre y feliz. Y se bebía vino y uno perdía el norte. Y aquí que Boaz, dice el texto, estaba el hombre ahí no muy centrado y se va a dormir, ¿no? Y entonces dice el texto, es muy bonito, la verdad, dice el texto, fue Ruth de noche, cuando nadie la veía, y le descubrió los pies. ¿Para que tuviera frío? No. Descubrir los pies es una expresión en el hebreo que significa desnudarse. Así, literalmente. O sea, lo que intentó Ruth es, en fin, dejar muy explícito que ella estaba dispuesta. Y fijaros cuál fue la reacción de Boaz. No se aprovechó de las circunstancias. Puede haber cogido, ¡guau! Menudo planazo tengo, ¿no? Cosecha abundante, vino abundante. No, él dice, no. Voy a respetarte. Y te voy a respetar por una cosa. Porque tú has sido fiel con Noemí. Conozco tu historia. Conozco lo que has tenido que dejar. Lo que has tenido que sufrir para llegar hasta aquí. Y por lo tanto, no te mereces que te trate de otra manera. Y vos dices, si queréis salir del pozo, y quiero sacarte del pozo, tenemos que hacerlo bien. Y es entonces cuando Boaz les dice, hay un problema gordo, yo por mí me casaba, porque he visto que eres una mujer virtuosa, porque eres una mujer que merece la pena, por la cual yo puedo arriesgar mi prestigio social. Porque daros cuenta, Boaz casarse con una moabita lastrada por la historia de Moab, por la muerte de su marido. Sabéis que las mujeres a las cuales se les moría el marido tenían mala fama. Eso ha permanecido en el tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, esto es algo que Boaz perdía nivel casándose con Ruth. Y dice, no, yo me caso, porque la mujer lo merece la pena que yo corra este riesgo también. La vida está llena de riesgos que se corren. Merece la pena que yo corra este riesgo también por ella. Pero hay un problema, hay otro familiar que tiene más derechos porque está más emparentado. Y entonces en la puerta de la ciudad, dice el texto, se presenta Boaz en la puerta de la ciudad. ¿Por qué es en la puerta de la ciudad? Porque ahí se reunían los jueces, los hombres, digamos, que decidían las cosas, ¿no? Se reunían siempre a la puerta de la ciudad. Y entonces lo que hace es, en presencia de estos, le dice, oye, hay una mujer, una viuda, que es familiar tuya, que tienes que acogerla en tu casa y recogerla, según la ley. Él dice, menudo marrón. No. ¿Sabéis cuál es lo que dice el familiar, no? No sea que dañe mi heredad. Lo que está temiendo es que casarse con esa mujer le reste puntos a nivel social, le reste riqueza, le reste cosas, le reste. Y por tanto no quiere. Boaz lo hace, es la famosa la zapatilla, ¿no? Cuando le tira la zapatilla, o la sandalia en este caso. Fijaros cómo Boaz es generoso, corre riesgos, da más allá de la expectativa. Hay quien ha comentado, y creo que tiene parte de razón, o bastante razón, que Boaz es como un tipo de Jesús, que prefigura lo que iba a hacer el Señor. Dios es abundante y da por encima de lo esperado. Da por encima de lo esperado. Nosotros a veces somos como muy racanillos, ¿verdad? Nosotros calculamos mucho. Resta. Suma. Sin embargo,
si os dais cuenta, si recordamos cómo era el Señor Jesús, algo que nos llama la atención es que era un derrochador. Yo creo que la gente suelen decir, no, es que en el sur de Europa estos son muy derrochadores y tal. Y lo que no se dan cuenta es que en el Mediterráneo el concepto que hay de abundancia tiene que ver, entiéndase bien, con el derroche, en el sentido de que uno no puede ser rácano cuando uno es bendecido. Eso en el norte de Europa cuesta más entenderlo, porque están muy mediatizados por toda la racionalidad que ya escribió Max Weber y otros, ¿no? Pero la idea es que el Señor siempre es muy derrochador, da por encima de la expectativa. Por ejemplo, no se mosquea cuando María Magdalena se gasta el sueldo de un año en un perfume para ungirle. Para nada. ¿Quién se mosquea, quién es? Judas. ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! Y la idea es que cuando estamos sirviendo al Señor y estamos viviendo en el mundo, no podemos ser rácanos, sino que si somos capaces de percibir la bendición del Señor, no podemos ser calculadores, sino que tenemos que saber compartir y dar. Dar por encima de la expectativa. ¿Qué llama la atención del libro de Ruth? Bueno, el libro de Ruth termina, ya sabéis que Booz se casa con Ruth y tienen hijos. Y tiene un hijo llamado Obed, que será el antecedente de David. Y entonces cuando termina el libro con la Noemí, con sus nietos, todo feliz, ¿no? Entonces cuando, fíjate el contraste, ¿no? Empieza el libro con pérdida, con luto, con dolor, y termina con felicidad, con shalom, con abundancia. Esto es como lo más de lo más, ¿no? Y el detalle de que una moabita, es la que ha sido insertada en el tronco de David. David procederá de Ruth, una moabita, a la cual despreciaban los israelitas. Lo que llama la atención del libro de Ruth es que, como si lo leéis os dais cuenta de que no hay grandes teofanías, ni hay milagros, ni hay cosas sorprendentes en este sentido. No hay cosas extraordinarias. Es un libro muy ordinario, un libro común, porque en realidad la presencia del Señor está por debajo, como de una manera haciendo fecunda la tierra, como esas corrientes de agua que hacen fecunda la tierra. Así está la presencia del Señor en el libro de Ruth. No hay grandes teofanías, ni milagros, ni cosas... pero Dios está presente en todo el libro, Y de hecho, ese libro es esencial. ¿Por qué? Porque sin Ruth no hay David. Y sin David no hay Jesús. Por tanto, Ruth ocupa un lugar especial. Claro, ¿esto qué nos enseña? En Proverbios se nos dice, mira, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Y dice una frase luego muy importante, reconócelo en todos tus caminos. ¿Somos capaces de reconocer la presencia del Señor en nuestros caminos, en lo cotidiano? Quizá muchos de nosotros estamos esperando como grandes señales de Dios, ¿no? No sé, que venga un ángel, una teofanía, que me tire del caballo como a Pablo, y cuando me tire del caballo como a Pablo, entonces yo ya haré lo que haga falta por Dios. Ahora no me pidas nada. No me pidas que nada, ni que me esfuerce en nada, ni que construya nada. Primero que Dios se manifieste de tal manera que yo no me quede más remedio. Es como, recuerda un poquito, salvando las distancias, a lo que los fariseos decían cuando estaba Jesús crucificado, ¿no? Bueno, si viene Dios y le suelta, nos convertimos ahora mismo. A veces caemos en esto.
en pedirle a Dios unas señales tan magníficas, que no quede nada para dudar. Pero el libre albedrío, donde se juega, es en la duda. Cuando algo es tan claro que no dudas, no hay libre albedrío. Donde hay libre albedrío es cuando tienes dos opciones y tienes que escoger. Cuando tienes dudas sobre lo que tienes que hacer. Porque esa elección mostrará quién eres tú. Esa elección mostrará quién eres tú. Y cuáles son los valores que te mueven y cuál es el objetivo que tienes en la vida. No cuando todo está claro, de tal manera que no hay margen para la duda. Y si eliminamos la duda, eliminamos el libre albedrío. Y por tanto, restamos valor a las decisiones que hacemos. Por tanto, reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en medio de esos claroscuros cotidianos, ¿no? Esas sombras, ¿no? Ver entre las sombras y saber discernir la presencia del Señor, eso es espiritualidad en grado máximo. Eso es fe de verdad. Eso es realmente intimidad con Dios. Lo de los fuegos artificiales y la parafernalia, eso es otra cosa. Es en la vida cotidiana donde nos jugamos las cosas. Ruth ha sabido seducir a Booz, no solamente con el físico, no con declaraciones magníficas, sino sobre todo con un estilo de vida, que hizo pensar a Booz que valía la pena arriesgar para estar más cerca de Ruth. Respondió Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Yahvé recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Yahvé, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. ¿Estamos dispuestos nosotros a arriesgar en la intimidad con Dios? ¿Estamos dispuestos a arriesgar la intimidad que queremos construir con nuestra pareja? ¿Estamos dispuestos a arriesgar la intimidad que queremos construir con nuestros amigos, con nuestras amigas? ¿Estamos dispuestos a sentirnos vinculados por esa intimidad? ¿A sentirnos interpelados por esa intimidad? ¿A saber, no vamos a poder hacer lo que nos da la gana, sino lo que debemos hacer? La clave está en estar más cerca. Y el más cerca tiene riesgos, requiere esfuerzo, hay bendición, y es donde nos jugamos el día a día. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, la historia de Ruth nos enseña lo importante que es estar más cerca de Él. Y no con declaraciones grandilocuentes, no con postureos espirituales, sino todo con la vida cotidiana. Una vida cotidiana que expresa este deseo, este querer, esta voluntad de estar más cerca de Él. Señor,
Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos, ayúdanos a discernirte, ayúdanos a valorar la vida cotidiana, ayúdanos a darnos cuenta de que en medio de la duda es donde realmente florece la elección y el libre albedrío. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres una presencia vivificante, que por debajo vas haciendo que todo sea fecundo. Y gracias, Señor, porque tu intimidad no intimida, tu intimidad no nos coacciona, tu intimidad, Señor, nos seduce y guarda. En el nombre de Jesús. Amén.